saludamos a don Rafael Lucero, asambleísta electo de la provincia de Chimborazo por Pachacutic. ¿Cómo está, don Rafael? ¿Sí me escucha? Buenos días, le escucho perfectamente, estimado Jimmy. ¿Cómo le va, don Rafael? Asambleísta, usted es uno de los coordinadores, si no es acaso el cabeza de este trabajo político, para tratar de conformar un bloque en la Asamblea Nacional. Tenemos entendido, y es legítimo, que Pachacutic, por ejemplo, aspira a la presidencia de la Asamblea. Mi pregunta es, ¿cómo van esas conversaciones? ¿Con quiénes han conversado? ¿Y sobre la base de qué acuerdos programáticos? Agradecer el espacio, un saludo cordial a todos los seguidores de este prestigioso medio de comunicación alternativo. Luego, contestando a su pregunta, Pachacutic ya luego de las resoluciones de nuestro Consejo Nacional Electoral, parciales por supuesto, lo primero que hizo es estructurarse internamente en una agenda legislativa y por supuesto nombrar a su coordinador de bloque, quien ha recaído la confianza en Rafael Lucero, asambleísta electo por la provincia de Chimborazo y hoy coordinador de bancada del movimiento Pachacutic. Luego de varias reuniones mantenidas al interno del bloque de Pachacutic, al interno de la bancada, nosotros primero lo que hemos hecho es aprobar una agenda legislativa que presentaremos al pueblo ecuatoriano paulatinamente en las funciones que lo realizaremos. Y ahí se ha discutido al interno el tema de quién podría ser nuestro candidato, si podíamos aspirar legítimamente a que uno de nuestros compañeros sea el presidente de la Asamblea y por supuesto hemos debatido internamente y se ha consensuado de que el compañero Salvador Quispe sería nuestro compañero que participe en el tema de ser el presidente de la Asamblea. Y ahí hemos iniciado los diálogos, por supuesto, pero con mayor frontalidad y apertura a partir después del domingo de 11 de las elecciones, donde ya tenemos un presidente electo por voto popular. Hemos iniciado los diálogos con todos. Creemos que hay que iniciar los diálogos con todos los sectores que conforman la Asamblea Nacional. Hemos conversado con UNES, hemos conversado con Izquierda Democrática, hay un tema más avanzado, con ellos hemos coincidido en varios temas de la agenda, hemos coincidido en varias cosas, entonces estamos con ellos más avanzados. Con Izquierda Democrática existe una comisión política que está a cargo de ir redactando los acuerdos internos de la posible alianza entre Izquierda Democrática y Pachacutic, que en los próximos días oficializaremos, si así sea necesario, oficializaremos ya el acuerdo. Hemos conversado con Social Cristiano, hemos conversado con Creo, porque es necesario dar a conocer las propuestas de los asambleístas de Pachacutic y su movimiento y sus estructuras sociales, y hemos estado dialogando, dando a conocer nuestra aspiración y nuestra agenda. No existen aún acuerdos todavía, seguimos debatiendo, seguimos consensuando y esperemos que en función del país podamos llegar a un gran acuerdo nacional. Si es que así fuera el caso, seguimos dialogando y estamos abiertos a los diálogos con todos los sectores políticos que forman la Asamblea Nacional. A ver, asambleísta, usted mencionó en primera instancia el nombre de Salvador Quispe. Pregunto si es el único nombre entre los que aspiran a la presidencia de Pachacutic o hay otras figuras, a lo mejor una mujer, porque de pronto en una negociación política usted sabe, dice, está bien, vamos, ustedes van a la presidencia, pero podemos buscar otro nombre. Pregunto si es el único nombre o hay otros. Existe un acuerdo que sea el compañero Salvador Quispe al inicio, luego también tenemos el nombre de la compañera Guadalupe Llori, asambleísta de Orellana, que también está en la posibilidad de poner en el tapete de discusiones y seguimos en ese diálogo. Siempre los diálogos van a ser abiertos, no nos vamos a cerrar, sino al contrario, en función del país vamos a seguir dialogando. Y si tenemos que ir revisando las posiciones del movimiento, lo vamos a hacer siempre pensando en la gran colectividad del pueblo ecuatoriano. Claro. A ver, asambleísta, por lo que lo escuché también, le pregunto si están un poquito más cerca y ya más o menos deben estar ustedes también acelerando el paso. El 14 me parece que ya es la posesión. Están más cerca de formar un bloque, me parece, con la Izquierda Democrática y con UNES. No sé, por el tema de las líneas del programa de gobierno, que puede ser mucho más cercano a lo que se pueda ajustar a la visión de Izquierda Democrática y de UNES, y no sé, o no creo, a la de la lista 21 y la de la 6. No sé qué dice usted. Por supuesto, nosotros lo que está por definirse, ya creo que en las próximas horas, en los próximos días daremos a conocer el acuerdo con Izquierda Democrática, está muy avanzado. Correcto. Hemos estado en reuniones permanentes, ellos tenemos una comisión conformada por 4 asambleístas de Izquierda Democrática, por 4 asambleístas de Pachacutic, que están trabajando el documento final para dar a conocer al pueblo ecuatoriano. Esto es cuestión de horas, cuestión de días y estaríamos dando a conocer.
No hemos dado aún conocer públicamente el acuerdo porque hay que llegar a acuerdos internos en el tema de la agenda legislativa, más de eso. Izquierda Democrática ha dicho que ellos no tienen problemas en apoyar a un candidato nuestro que sea el presidente de la Asamblea. Hemos conversado con UNES, con ellos hay algunos puntos de encuentro fuertes que lo estamos debatiendo, aspiramos que podamos sobrellevar eso y por supuesto nosotros abiertos al diálogo. Decisión del movimiento Pachacuti, de sus asambleístas de la bancada, es dialogar con los sectores que conforman la Asamblea y por eso nos hemos sentado a conversar con Social Cristiano abiertamente, sin ocultarnos, no tenemos por qué ocultarnos porque creemos que los actores políticos del país tenemos que sentarnos a conversar, mirándonos a los ojos, independientemente sean derechos y izquierda, porque al final las propuestas que nosotros las tenemos, puede ser que en un debate podamos entendernos con los demás actores políticos, y eso es un tema que el país necesita en estos momentos, la unidad de sus acciones. Incluso, asambleísta, disculpe que lo interrumpa, pero incluso puede pasar, y a nadie debe extrañarle, que se den acuerdos así, un acuerdo para elegir dignidades y otro acuerdo para ya otros temas de la marcha de la Asamblea, perfectamente, ¿verdad? Por supuesto, nosotros estamos abiertos al diálogo. Creo que el Ecuador necesita un diálogo de sus políticos, y mucho más ahora que tenemos que el pueblo ecuatoriano tomó una decisión soberana de votar por un candidato que sea su presidente. Apegado a la derecha, ideológicamente hablando, pero tenemos una asamblea conformada por bancadas que son con mayor tendencia de centro-izquierda a la izquierda. Entonces, miren, esto obliga a los actores políticos y al menos a los pachacutis. Hemos conversado internamente, no podemos entrar en posición por oposición. Tenemos que darle el tiempo necesario para que llegue el presidente de sus primeros decretos presidenciales y aspiramos en función del pueblo ecuatoriano. Demos el tiempo necesario, esperemos que nosotros nos posesionemos del 14 de mayo a las 10 de la mañana, si dice la ley de la función legislativa, nombremos a quien sea el presidente, quien sean los dos vicepresidentes, quien sean los integrantes del CAL y unos días después las comisiones, si así fuera el caso, pero trabajaremos de forma articulada, poniendo siempre por delante el diálogo de los actores políticos, sus propuestas sobre la mesa y en ese camino de seguir avanzando en función del pueblo ecuatoriano. Asambleísta, ¿cómo está? Le saluda Londra Santiago. Yo tengo una pregunta muy concreta porque sí, efectivamente estoy escuchando que tiene muchas propuestas que se han acercado a las bancadas, que han conversado con PSC, con Creo e incluso con UNE. Pero ¿cuáles son estas propuestas que están dentro de su agenda legislativa, de la agenda legislativa de Pachacutic, que se acercan, por ejemplo, a la bancada del PSC y a las de UNE? ¿Nos puede por lo menos adelantar un poco cómo es que se pueden acercar una vez que ya estén en la Asamblea? Nosotros tenemos una agenda legislativa con puntos importantes, por ejemplo, la revisión de las políticas mineras para nosotros, para el movimiento Pachacuti, para la gran mayoría ecuatoriana, es un tema minero que tenemos que plantear y estamos pidiendo que se instale una comisión especializada para hacer una veeduría de todas las concesiones mineras existentes en el Ecuador, para saber, porque a ojo de buen cubero no podemos opinar, tenemos que hacer una investigación seria y decir, vamos a plantear esto. Tenemos la derogación de la ley de apoyo humanitario. Nosotros creemos que esa ley debe ser derogada y ahí hay un punto de encuentro, por ejemplo, con Izquierda Democrática. Estamos de acuerdo, listo, vamos a impulsar esta derogación. Claro, contemplando algunos artículos que tienen que ser tomados en otro cuerpo legal, por ejemplo, el nombramiento a los trabajadores de la salud. Ahora con esta ley muchos han sido despedidos, entonces hay que potencializar esto. La reducción de la tasa de interés de los créditos bancarios, para nosotros es importante. Si queremos la reactivación económica en este país, la banca tiene que ponerse la camiseta del pueblo ecuatoriano y ayudarnos en la reducción de la tasa de interés. Creo que en esta pandemia la banca es la que más utilidades ha tenido. Ellos no han dejado de cobrar sus intereses, mientras el pueblo ecuatoriano hemos estado aislados, confinados, la banca ha seguido produciendo. Entonces creo que es momento que la banca lo asuma la responsabilidad de compras. Es necesario impulsar el tema el juicio político a los señores consejeros del Consejo Nacional Electoral. Estamos convencidos y seguros que no fueron transparentes en ejercer la democracia en el país. Y eso lo vamos a plantear, y temas como estos están planteados en la agenda legislativa y estamos hablando con estos puntos importantes, entre otros, por supuesto, el tema con las demás bancadas. Y en esta agenda hay puntos importantes de encuentro con Izquierda Democrática que estamos trabajando
muy rápidamente para dar a conocer al pueblo ecuatoriano el primer acuerdo con Izquierda Democrática. Pero de la misma forma estamos hablando con los demás sectores políticos de la Asamblea. Asambleísta, mi pregunta rapidita era que, bueno, tienen estos acuerdos, van a tratar de conversar, están conversando con Izquierda Democrática, pero ¿qué es lo que sucede para entender un poco cómo funciona todo el tema dentro de la Asamblea? ¿Qué sucede en caso de que tenga algunas propuestas con otras bancadas y que no se llegue a ningún tipo de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso que tomaría, por ejemplo, Pachacuti? Nosotros estamos convencidos que en esta vez en la Asamblea se va a inaugurar los diálogos, se va a inaugurar los consensos, estamos convencidos. Por eso es que de nuestra parte hay totalmente apertura con las bancadas, o sea, nosotros no vamos a cerrarnos a ningún diálogo, al contrario, estamos dialogando y sabemos que en nuestra agenda hay prioridades, pero que también las otras bancadas tendrán prioridades y ahí viene el entendimiento, que vamos a buscarlo de manera conjunta. Si nosotros tenemos que ceder, así hablando morochamente, tenemos que ceder en algo, por supuesto, para eso son los diálogos y para eso estamos hablando así, de frente, sin escondernos nada por debajo de la mesa, sino de frente estamos conversando y por eso estamos diciendo que nuestros diálogos son sinceros, son claros, son transparentes con las propuestas de la mesa y nuestra aspiración de que un compañero nuestro o compañera pueda ser presidente de la Asamblea. Asambleísta, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buenos días. ¿Cómo está, Omar? Buenos días. Me da la impresión, o desde Pachacutic ya tienen un poco más un discurso conciliador, porque recordemos que después de primera vuelta, Yacu Pérez, Marlon Santi y otros dirigentes hablaban de robo, de fraude, de nosotros jamás vamos a votar por dictadores corruptos ni por banqueros corruptos. Ya parece que han suavizado el discurso, ¿verdad? Todo proceso electoral tiene sus propias particularidades. Todo proceso electoral. Y las elecciones siempre divide a familias, divide a gremios, divide a organizaciones. ¿Verdad? Y cada uno en los calentamientos de las elecciones, todo el mundo podemos. Creo que nosotros hemos tenido lo suficientemente argumentos para decir que fuimos perjudicados por el Consejo Nacional Electoral. Pero eso ya pasó. Ya la ley dijo que vamos a la segunda vuelta con los dos candidatos. De esos dos candidatos, el pueblo ecuatoriano escogió a Guillermo Lasso como candidato, como presidente electo, y hoy él ya está conformando su gabinete, de lo que se tiene entendido, está pensando en algunas prioridades administrativas, y nosotros debemos decir que el pueblo ecuatoriano necesita en este momento entrar a un diálogo nacional. Las organizaciones políticas, los gremios, tenemos que entrar a un diálogo. La única forma de salir adelante con este país no es buscando culpables, es sentándonos a conversar. Y ahí nosotros hemos dicho, vamos a dialogar, vamos a darle el tiempo necesario al Ejecutivo que presente sus programas de gobierno en función de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Esperemos que así lo haga una vez que se posesione. Aún no se posesiona, se va a posesionar el 24 de mayo. Una vez que se posesione, iremos viendo qué es lo que pasa en el país y ahí nosotros iremos viendo si es que damos el respaldo respectivo o simplemente si es que el gobierno se va. Pongo un ejemplo, se va por el tema de la privatización, se va por el tema de las ventas de las empresas estatales, vamos nosotros a observar. Pero si es que se va por el otro lado, pensando en función del pueblo ecuatoriano, como ha hecho las últimas declaraciones, nosotros decimos, muy bien esas declaraciones, pero esperemos que se las cumpla después del 24 de mayo. En ese camino estamos, abiertos al diálogo, ya las elecciones pasaron, ya hay un presidente electo, hay 137 asambleístas electos, y es necesario sentarnos a conversar pensando en función del público. Ya, asambleísta, supongo que ustedes, como buenos políticos, ya están analizando lo que sería esta consulta popular que va a convocar Guillermo Lasso, en donde ya se está hablando de varios temas, pero el que más fuerte suena es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Hay otros que especulan que con esa consulta popular se daría de baja a todas las autoridades electas por ese Consejo de Participación Ciudadana para que esa potestad regrese a la Asamblea. Primera pregunta, ¿usted cree que en media pandemia es necesaria una consulta popular de este calibre? Y segunda pregunta, ¿ustedes la respaldarían si es en ese marco, si es en ese contexto? Primero, decirle al pueblo ecuatoriano que nosotros, si continúa la pandemia, si continúa la crisis de la salud que está en este momento, se tiene que priorizar los recursos para la salud del pueblo ecuatoriano
donde ojalá podamos tener todos los 18 millones de ecuatorianos la vacuna, podamos tener todos vacunados y poder hacer frente a la situación, por supuesto. Ya en el tema de la consulta, decirle a ustedes y al pueblo ecuatoriano que ese fue también un planteamiento de campaña del compañero presidente, ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez, y de nosotros como asambleístas. Entonces, por supuesto, nosotros, si es que las preguntas son consensuadas, son dialogadas, nosotros les vamos a respaldar, porque nosotros hemos planteado que es necesario que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, porque ellos son los que nombran. ¿Y quién posesiona la final? Ellos, sí, señores, nosotros hicimos el procedimiento, ya les nombramos, den posesionando Asamblea Nacional. Pero cuando cometen irregularidades, ¿ante quién recae de destituirles? Ante la Asamblea Nacional. Ese es un tema que tenemos que discutirlo, que tenemos que dialogarlo, y por eso nosotros hemos dicho, hay temas importantes en el país que tenemos que sentarnos a conversar, tenemos que sentarnos a dialogar, si es que las propuestas de Guillermo Lasso en esta consulta son que en beneficio de la gran colectividad, no puedo decir de todo el pueblo ecuatoriano, pero la gran mayoría, por supuesto, nosotros respaldaremos y estaremos ahí para seguir dialogando. Las dos últimas, asambleísta. Las dos últimas. Yo guardé silencio en la primera parte de la entrevista. Está bien. A ver, asambleísta, ¿qué pasa si, porque ojo, esto sí pasa por la asamblea? ¿Qué pasa en el momento en donde ya Guillermo Lasso entre de lleno hacia un TLC con los Estados Unidos? Nosotros, la política de Pachacuti siempre ha sido en oposición de los TLC. Y nosotros ahí pondremos nuestro punto de vista pensando en la gran mayoría ecuatoriana. Perfecto. Y con respecto a este aumento de los combustibles que ya va de manera sostenida y que ha conllevado a que ayer se disponga un aumento, yo creo que es un primer aumento, porque ojo, no es que se ha congelado el combustible, va a seguir subiendo y después va a querer subir otro 15%, otro 10%. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer con respecto al tema de los subsidios a los combustibles, que fue el gran motor de las protestas de octubre de 2019? Nosotros siempre estamos en contra de que metan la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano. Nosotros no estamos de acuerdo. Recuerden que el mes de octubre, la gran movilización del país, de los sectores sociales, no solo el sector indígena, de los sectores sociales y la gran movilización del país, fue en rechazo a este tema del alza de combustibles. Luego, por supuesto, abusando de la pandemia, de que estamos confinados, hicieron ellos sus acuerdos y tenemos en este momento la alza gradual de los combustibles. Hoy, los transportistas han hecho su paralización y consiguieron lo que quisieron, es el tema del 15% de la elevación de pasajes. Nosotros vamos a analizarlo, mañana tenemos reunión de bancada, donde está este punto precisamente para discutirlo y de manera consensuada al interno del bloque dar a conocer la preocupación que existe al interno del bloque Pachacuti, y las organizaciones sociales están haciendo un manifiesto, pero no estamos de acuerdo, y eso aspiramos también, tanto la Asamblea Nacional como el presidente de la República, porque el saliente ya está yendo, se le está dejando jodido al país. Uh-huh. Él mismo ha dicho, no está quedando la mesa servida, está claro el mensaje. Y creo que es un reto del presidente electo, el presidente que va a posesionarse el 24, y de esta asamblea que vamos a posesionarnos el 14, sentarnos a conversar y buscar soluciones que beneficien al pueblo ecuatoriano. Sí sabemos que hay problemas profundos, pero es que si eso nos sentamos y conversamos, el Ejecutivo se sienta con el Legislativo junto a las fuerzas vivas del país, buscaremos una salida conjunta. Y yo creo que este es un tema de análisis muy minucioso. No estamos de acuerdo con la alza de combustible, se encarece el costo de la vida. Asambleísta, sí, ya lo veo. La última pregunta, esta sí es que me quedé pensando en la frase de la banca ponerse la camiseta del pueblo, ¿no? Voy a pecar de ingenua y también le pregunto cuándo la banca se ha puesto la camiseta del pueblo. Pero si es así, si se llega a algún tipo de acuerdo, teniendo en cuenta que estamos ante el debate, ¿no?, de la ley de defensa de la dolarización, si sucede esto, de que la banca se pone la camiseta del pueblo, ¿esta camiseta será extra small o extra large? ¿Cómo es que esta camiseta realmente nos beneficiará a nosotros como ciudadanos? La camiseta que le calce a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, se la sacó como torero. Sí. Rafael, muchas gracias, asambleísta, muy amable, un abrazo para usted. Gracias, asambleísta. Muchísimas gracias. Muy buenas gracias por el espacio.